Creías que lo habías visto todo en las páginas sagradas. Pues prepárate, porque lo que está a punto de revelarse no se enseña en los sermones de domingo. La Biblia, ese libro que millones veneran como palabra divina, también guarda un lado oscuro. Traiciones sangrientas, pasiones prohibidas, reyes dementes y profetas corrompidos por el poder. Detrás de los milagros y las parábolas hay una galería de personajes que rompieron cada mandamiento, burlaron la justicia y usaron el nombre de Dios para justificar lo injustificable. Bienvenido. Hoy, en este viaje al corazón del escándalo sagrado, te presentamos los 10 personajes más degenerados de la historia bíblica. No hablaremos de santos, sino de sombras, de aquellos que hicieron temblar los cimientos de la fe. Así que ponte cómodo, ajusta el volumen y prepárate para descubrir cómo la corrupción, la lujuria y la violencia también escribieron capítulos en el libro más leído del mundo. En 10º lugar, Atalía, la reina del horror. Su nombre apenas ocupa unas líneas en el Antiguo Testamento, pero cada una de esas líneas está escrita con fuego y sangre. Atalía no fue una reina cualquiera. Fue el eco maldito de su madre Jezabel y la prolongación viva de una dinastía de corrupción, idolatría y muerte. Hija del rey Acab y de la temida Jezabel, Atalía creció entre palacios dorados y sacrificios paganos. Desde niña aprendió una lección que jamás olvidaría. En el poder, la misericordia es una debilidad. La historia cuenta que cuando su esposo, el rey Joram, murió y su hijo Ocosías subió al trono, Atalía descubrió lo efímero que podía ser el control. El joven rey murió pronto, asesinado durante una revuelta, y con su muerte, Atalía sintió cómo el reino de Judá se le escurría entre los dedos. Pero el miedo no la detuvo, lo transformó en furia. Esa misma noche, bajo la luz de las antorchas, dio la orden que heló la sangre de todo Jerusalén. Matad a todos los herederos del linaje real, ninguno debe quedar con vida. Los guardias obedecieron. El palacio se llenó de llantos. Las espadas brillaban entre los corredores como serpientes de hierro. Los soldados irrumpieron en los cuartos de los niños, arrancándolos de los brazos de sus nodrizas. Los bebés, los sobrinos, los nietos, todos perecieron. Era un exterminio, no una purga, una masacre sin precedentes en la historia sagrada. Los cronistas dicen que durante el amanecer, cuando los patios del palacio todavía olían a hierro y ceniza, Atalía se sentó en el trono, con la mirada perdida y el rostro cubierto por un velo negro. No lloró, no tembló, solo pronunció una frase que los sirvientes recordarían para siempre. Ahora soy reina de Judá. Y así comenzó uno de los reinados más oscuros del Antiguo Testamento. Durante 6 años, el templo de Jerusalén permaneció en silencio. Los sacerdotes fieles al Dios de Israel fueron perseguidos, encarcelados y muchos de ellos ejecutados públicamente. En su lugar, Atalía reintrodujo los cultos a Baal, los mismos dioses paganos que su madre había defendido con sangre en Samaria. Las calles se llenaron de altares, los muros del templo fueron manchados con ofrendas profanas, y quien se atrevía a oponerse desaparecía en la noche. En las crónicas apócrifas se habla de banquetes donde el vino corría como ríos, de sacerdotes falsos que vendían favores por oro, y de orgías rituales que pretendían bendecir a los nuevos ídolos. Atalía no era solo una reina, era un símbolo del caos hecho carne, una sacerdotisa del poder absoluto. Los viejos profetas la consideraban una maldición viviente, la confirmación de que el linaje de Jezabel había regresado para destruir lo poco de pureza que quedaba en Judá. Pero lo que Atalía ignoraba era que uno de los niños condenados aquella noche había sobrevivido. El pequeño Joás, apenas un bebé, fue escondido en secreto por su tía Josaba, esposa del sumo sacerdote Joiada.
Durante 6 años, el niño creció oculto en una cámara secreta del templo. Y cada año, mientras Atalía celebraba sus banquetes de poder, Joiada oraba en silencio, esperando el día de la justicia. Cuando Joás cumplió 7 años, Joiada reunió a los pocos hombres que aún temían a Dios. Les dijo: «El tiempo de la abominación ha terminado, el hijo del rey vive y el Señor lo reclama». Era el principio del fin. Una madrugada, los sacerdotes abrieron las puertas del templo. Las trompetas resonaron. El niño fue coronado delante del pueblo. Y mientras los cánticos llenaban el aire, alguien corrió hacia el palacio para avisar a la reina: «Atalía, han coronado a otro rey». Ella se levantó furiosa, con los ojos encendidos como carbones. «¿Otro rey? Yo soy la reina de Judá», gritó, antes de ordenar a su guardia personal marchar hacia el templo. Pero al llegar, lo que vio fue su propio fin. El pueblo gritaba el nombre de Joás. Los sacerdotes levantaban la corona del heredero. Y cuando Atalía comprendió que había sido traicionada por el mismo pueblo que antes temía su nombre, su grito se escuchó en toda Jerusalén: «¡Traición! ¡Traición!». Intentó refugiarse en el palacio, pero las puertas se cerraron tras ella. Los mismos soldados que antes habían derramado sangre por su orden, ahora la sujetaron de los brazos. Fue arrastrada hasta la entrada de los establos, un detalle simbólico. La mujer que había tratado a la realeza como bestias, moriría entre bestias. Allí, sin juicio ni ceremonia, la espada cayó, y con ella terminó el reinado de la sangre. Los cronistas dicen que los cielos se oscurecieron esa tarde. Otros, que el viento sopló con fuerza desde el desierto, arrastrando el polvo como si la tierra quisiera borrar sus huellas. Lo cierto es que desde entonces ningún nombre causó tanto miedo entre los escribas de Judá como el de Atalía. Hoy, los estudiosos discuten si fue simplemente una víctima de su tiempo, una mujer enfrentada a un sistema que solo entendía el poder masculino, o si realmente fue la encarnación del mal político y espiritual. Pero una cosa es innegable: su historia es una advertencia atemporal, porque Atalía no fue un demonio disfrazado de reina, fue una humana con hambre de poder. Y eso, en cualquier época, es mucho más peligroso. Atalía no destruyó un reino, destruyó una generación, y su sombra, aún miles de años después, sigue proyectándose sobre la historia bíblica como una advertencia silenciosa. Cuando el poder se convierte en religión, la fe muere. Y si crees que esta historia fue oscura, espera a conocer al siguiente nombre de la lista. Porque si Atalía usó la corona para matar, el siguiente hombre usó la profecía para vender su alma. En 9º lugar, Balaam, el profeta que vendió su don al mejor postor. En el universo de la Biblia, los profetas eran la voz de Dios. Pero Balaam fue distinto. Su voz no bajaba del cielo, subía desde la codicia. Era el hombre que convirtió lo sagrado en negocio. El profeta que descubrió que las visiones podían venderse como mercancía. Los textos lo presentan como un hombre con poder espiritual, alguien que podía bendecir o maldecir con sus palabras. Pero su historia es la radiografía perfecta del alma corrompida. Comenzó siendo un elegido y terminó siendo un traidor. Todo empieza cuando el pueblo de Israel, recién liberado de Egipto, avanza hacia la tierra prometida. El rey Balac, gobernante de Moab, los observa con miedo. Sabe que su ejército no puede detenerlos. Así que busca otra arma, una invisible. Manda mensajeros a Balaam con una propuesta indecente. Ven y maldice a este pueblo, te pagaré lo que quieras. Oro, plata, poder. Ve y Balaam, el supuesto profeta de Dios, escucha la oferta y duda. No duda de la moral, duda del precio. Esa noche, según la Escritura, Dios le habla y le prohíbe ir, pero Balaam insiste, juega con la respuesta divina como quien negocia con un cliente. «¿Y si voy, pero solo digo lo que tú me mandes decir?».
La escena siguiente es casi teatral. Balaam prepara su burra, toma su vara y emprende el camino hacia Moab. No lo mueve la obediencia, lo mueve la promesa del oro. Y entonces ocurre uno de los pasajes más surrealistas de la Biblia. En medio del camino, un ángel se interpone para detenerlo. Balaam no lo ve, pero su burra sí. El animal se desvía 3 veces, tratando de evitar al ángel armado con una espada. Balaam, ciego por la codicia, golpea a la burra una y otra vez, gritando de furia, hasta que de repente la burra habla. ¿Por qué me golpeas? ¿No soy yo la que siempre te ha servido fielmente? Y en ese momento, el profeta ve lo que el animal ya veía. El ángel frente a él, un ser que le dice, tu camino es perverso ante mí, pero el milagro no cambia su corazón. Ni siquiera la advertencia celestial basta para frenar su deseo. Llega ante el rey Balac, dispuesto a vender su don como si fuera un arma alquilada. Y aunque en un primer intento sus palabras se vuelven bendiciones, porque Dios no le permite maldecir a Israel, Balaam no se rinde, busca otro modo, encuentra la grieta moral. Si no puede destruir al pueblo con palabras, lo destruirá con placer. Entonces, según el libro de Números, Balaam da un consejo letal. Manda a tus mujeres más hermosas a mezclarse con los israelitas, haz que coman de tus sacrificios, que se unan a tus ritos. Así los alejarás de su Dios sin lanzar una sola espada. Y el plan funciona. Miles de israelitas caen en la idolatría, el pueblo enferma, Dios envía una plaga como castigo, 24,000 mueren. Todo por la astucia de un profeta que supo vender el veneno del deseo. Balaam no maldijo con la boca, maldijo con la idea. Y eso, en la historia bíblica, es mucho peor. Pero su historia no termina con triunfo. El dinero se gasta, el poder se desvanece, y la justicia, divina o humana, siempre llega. Durante una guerra posterior contra los madianitas, Balaam es encontrado entre los enemigos de Israel, no como profeta, sino como consejero de guerra. Y ahí, entre los muertos del campo de batalla, cae el hombre que quiso lucrar con la voz de Dios. La espada que tanto temía, finalmente lo alcanza. Y la ironía se cumple. El hombre que vivió vendiendo maldiciones, muere sin bendición. Las generaciones siguientes lo recordarían no como sabio, sino como símbolo de la corrupción espiritual. Su nombre se convirtió en advertencia. El camino de Balaam, el camino de los que usan lo divino para llenar sus bolsillos, de los que confunden el don con el negocio. Y si piensas que eso solo existía en la antigüedad, mira a tu alrededor. Líderes religiosos que prometen milagros por dinero, predicadores que venden salvación a crédito, gurús que convierten la fe en espectáculo. Todos son herederos del espíritu de Balaam. Todos caminan el mismo camino, porque Balaam no fue solo un personaje bíblico, fue el primer empresario de la religión, el pionero del marketing espiritual, el profeta que cambió la voz de Dios por una bolsa de oro. Y lo más aterrador es que su legado sigue vivo. Cada vez que alguien usa el nombre de la fe para manipular, engañar o enriquecerse, Balaam vuelve a hablar. No desde un burro, sino desde un púlpito. Así que si Atalía fue la reina del horror político, Balaam fue el sacerdote del engaño espiritual. Y juntos representan los 2 pilares de la corrupción sagrada, el poder y el dinero. Pero espera, porque el siguiente nombre lleva la degeneración a otro nivel. Un hombre que convirtió la envidia en obsesión y la fe en un campo de batalla personal. Prepárate porque lo que viene ahora es la historia del primer rey que se volvió enemigo de Dios. En 8º lugar, Saúl, el rey que perdió la cabeza y el alma. En cada historia de poder hay un punto donde el héroe se transforma en monstruo. Y en la Biblia, ese punto tiene nombre: Saúl, el primer rey de Israel, el ungido por el profeta Samuel.
El elegido que tenía todo para hacer historia y que terminó siendo recordado por su caída, su locura y su final tan sangriento como simbólico. Cuando el pueblo de Israel pidió un rey, Dios eligió a Saúl. Era alto, fuerte, imponente, el tipo de líder que llenaba de orgullo a una nación cansada de guerras y desorden. Durante los primeros años, Saúl fue la esperanza hecha carne, valiente en batalla, generoso con sus hombres y obediente a la voz divina. Pero el poder tiene un precio. Y en el corazón de Saúl, el orgullo comenzó a germinar como una semilla venenosa. Su primer error fue pequeño, casi inocente, una impaciencia. Samuel le había dicho que esperara para ofrecer sacrificio a Dios antes de la guerra, pero Saúl no esperó. El ejército se impacientaba, el enemigo se acercaba y el rey decidió actuar por su cuenta. Tomó el incienso, se colocó ante el altar y ofreció el sacrificio prohibido. Cuando Samuel llegó y lo vio, su rostro cambió. Le dijo con voz temblorosa: «Has obrado neciamente, tu reino no perdurará». Fue la primera grieta en su alma, una grieta que pronto se convertiría en abismo. A partir de ahí, todo en Saúl comenzó a pudrirse desde dentro. El miedo lo perseguía, la inseguridad lo devoraba, y la presencia de Dios se alejaba. Cada victoria era seguida por un silencio insoportable, y entonces apareció David, el joven pastor, valiente, talentoso, amado por el pueblo, el que mató al gigante Goliat cuando los guerreros del rey temblaban de miedo, el que tocaba el arpa y calmaba los tormentos del monarca. Pero en lugar de verlo como aliado, Saúl lo vio como amenaza. La envidia lo envenenó, y de esa envidia nació una de las historias más oscuras de la monarquía bíblica. Una noche, mientras David tocaba su arpa en el salón, Saúl lo miró con los ojos llenos de rabia. De repente, tomó su lanza y la lanzó directo a su pecho. David esquivó por centímetros. Esa lanza clavada en la pared marcó el inicio de una persecución que duraría años. Saúl, el rey elegido por Dios, se convirtió en cazador de su propio destino. Persiguió a David por desiertos, montañas y cuevas. Desobedeció órdenes divinas. Mató sacerdotes inocentes que habían ayudado a su rival. La paranoia se convirtió en su única compañera, y en su mente enferma, todos eran enemigos. El Espíritu de Dios se apartó de él, y en su lugar vino un espíritu oscuro. Las Escrituras dicen que lo atormentaba día y noche, que gritaba solo, que tenía visiones, que ya no distinguía entre lo real y lo espiritual. Los siervos decían que lo oían hablar con las sombras, que su mirada ya no era la del rey, sino la de un hombre poseído por su propio miedo. Pero lo más perturbador estaba por venir. Cuando los filisteos se preparaban para atacarlo, Saúl se dio cuenta de que Dios ya no le respondía, ni por sueños, ni por profetas, ni por oráculos. Era el silencio total, y en ese silencio Saúl hizo lo impensable. Buscó una bruja. En secreto, disfrazado, fue al pueblo de Endor y pidió hablar con el espíritu del profeta Samuel. La médium temblaba. El acto era una blasfemia, pero el rey insistió, y entonces, en medio de la oscuridad, la sombra de Samuel apareció. La médium gritó, y Saúl cayó de rodillas, pálido, temblando. «¿Por qué me molestas?», dijo la voz del profeta. Saúl respondió con un hilo de voz: «Dios se apartó de mí, y no sé qué hacer». Samuel lo miró y pronunció su sentencia final: «Mañana tú y tus hijos estaréis conmigo». La profecía se cumplió al pie de la letra. Al día siguiente, en la batalla contra los filisteos, el ejército de Israel fue derrotado. Los hijos de Saúl murieron uno a uno, y cuando el rey vio su ejército destruido y las flechas atravesando su cuerpo, comprendió que todo había terminado. Saúl, el hombre ungido por Dios, el elegido para guiar al pueblo, tomó su espada y cayó sobre ella. Su muerte fue tan simbólica como trágica. El primer rey de Israel murió por su propia mano, víctima de la misma desesperación que él había sembrado.
Pero incluso después de su muerte, su historia siguió atormentando a generaciones. Los rabinos lo recordaron como el ejemplo perfecto de la desobediencia. Los historiadores lo describen como el rey que confundió el poder con el favor divino. Y los teólogos lo ven como una advertencia eterna, que no hay corona que pueda salvar a quien pierde el alma. Saúl no fue un demonio, fue algo peor. Un hombre común al que el poder le mostró su verdadero rostro. La fe le dio un trono, la envidia se lo quitó, y el silencio de Dios lo empujó al abismo. Y así, su nombre quedó grabado en la historia sagrada como el del rey que perdió la cabeza y el alma. Pero si crees que la locura de Saúl fue el límite de la degeneración, prepárate, porque el siguiente hombre no solo desafió a Dios, intentó reemplazarlo. En séptimo lugar, Salomón, el sabio que se ahogó en su propio exceso durante siglos. Su nombre fue sinónimo de sabiduría, grandeza y esplendor. El hombre que construyó el templo más majestuoso de Jerusalén. El rey que habló con Dios, que escribió proverbios, que juzgó con justicia. Salomón, hijo de David, el elegido para continuar la gloria del reino de Israel. Pero lo que comenzó como una historia de luz, terminó en sombras, porque detrás de la sabiduría había una mente obsesionada con el poder, y detrás de la gloria, un corazón esclavizado por el placer. Salomón fue el rey más inteligente de su tiempo. Se dice que podía distinguir la verdad en el silencio y descubrir mentiras solo con mirar los ojos de un hombre. Su juicio más famoso, el de las dos mujeres que peleaban por un bebé, lo convirtió en leyenda. Dividan al niño en dos y den mitad a cada una, dijo. Una sentencia imposible que reveló la verdad. Solo la madre real renunciaría antes de ver morir a su hijo. Aquel día, el pueblo entero lo reconoció como el más sabio. Pero el problema con los sabios es que suelen creer que pueden escapar de las reglas que predican. Salomón gobernó con justicia, sí, pero pronto comenzó a sentirse invencible. Y cuando un hombre se cree invencible, el error ya no es cuestión de tiempo, sino de oportunidad. La Biblia dice que Salomón amó a muchas mujeres, 700 esposas, 300 concubinas, 1000 amores, 1000 rostros, 1000 historias. Cada matrimonio era una alianza política, un pacto con reinos extranjeros, Egipto, Sidón, Moab, Amón, y con cada nueva esposa llegaba un nuevo dios, Baal, Astarté, Moloc, Quemos, dioses de fuego, de sexo, de sacrificio humano, y poco a poco el corazón del sabio comenzó a dividirse. Al principio, solo toleraba los templos paganos por respeto a sus esposas. Luego empezó a visitarlos, después a participar, hasta que un día el hombre que había edificado el templo de Jehová levantó con sus propias manos un altar para los ídolos extranjeros. El sabio había caído. Las crónicas dicen que Salomón se vestía con oro puro, que su trono tenía 12 leones de marfil, que la reina de Sabá viajó desde África solo para verlo y probar su inteligencia. Pero nada de eso llenó el vacío. Los tesoros se multiplicaban, las mujeres se amontonaban, los banquetes se volvían interminables, y sin embargo, dentro de su corazón reinaba el silencio. Ese vacío lo devoraba. Y cuanto más tenía, menos sentido encontraba a su vida. Es entonces cuando escribe uno de los textos más melancólicos de toda la Biblia. El que aumenta conocimiento, aumenta dolor. Imagina a Salomón, rodeado de oro y seda, mirando su propio reflejo en un cáliz de vino, sabiendo que lo ha perdido todo. La sabiduría ya no le servía para vivir, solo para entender que su alma estaba muriendo. Los profetas lo advirtieron. Tu corazón se apartó del Señor, tu sabiduría te condena. Pero él no escuchó. Seguía construyendo templos para dioses ajenos, sacrificando animales en altares paganos, buscando respuestas en amuletos y rituales de fuego. Y entonces vino el castigo. El reino, antes unido bajo su mando, comenzó a fracturarse. Los enemigos se levantaron, las tribus se rebelaron.
El oro que antes fluía en Jerusalén se convirtió en símbolo de su pecado. El sabio que dominó el mundo ya no podía dominar su propio corazón. Se dice que en sus últimos días Salomón escribió el Eclesiastés como una confesión. Allí está todo: la gloria, el poder, el placer y el vacío que dejan. Vanidad de vanidades, dice el predicador, todo es vanidad. Esa frase, repetida durante siglos, es su epitafio espiritual. Un reconocimiento tardío de que el hombre más sabio de la historia había sido también el más necio. Su final fue silencioso. No hubo guerra, ni rebelión, ni castigo visible. Solo un hombre viejo, solo en su palacio, comprendiendo que todo lo que construyó con sus manos fue destruido por su corazón. Y cuando murió, los escribas lo sepultaron con honores. Pero en secreto, los profetas murmuraban: fue grande, pero olvidó al Dios que lo hizo grande. Salomón no fue un tirano ni un asesino. Fue algo más trágico. Un sabio que se creyó más sabio que Dios. Un hombre que tuvo el cielo en la mente, pero el infierno en el corazón. Y así, el rey del oro se convirtió en esclavo del deseo, el sabio en un necio, el constructor del templo en su propio ídolo. Pero si crees que Salomón fue el colmo de la decadencia, prepárate para descender aún más, porque el siguiente hombre no cayó por placer, cayó por fuerza. Su historia es un huracán de violencia, arrogancia y venganza. El sexto lugar es para un guerrero indomable, un juez de Israel con fuerza sobrehumana y debilidad sobrehumana también. En sexto lugar, Sansón, el hombre que cambió la voluntad de Dios por una caricia. Desde su nacimiento, Sansón fue un elegido, un niño consagrado por un voto sagrado, el voto nazareo. No debía beber vino, no debía tocar cadáveres y sobre todo, jamás debía cortarse el cabello, porque en esos mechones estaba el símbolo de su fuerza. Una fuerza que no era humana, sino divina. Una fuerza que debía usarse para liberar al pueblo de Israel de los filisteos. Era el guerrero perfecto, el instrumento de Dios hecho carne. Pero el problema de los instrumentos es que a veces se olvidan de quién los sostiene. De joven, Sansón se destacó por su poder brutal. Podía matar a un león con las manos desnudas, arrancar las puertas de una ciudad y cargarlas sobre los hombros, destruir ejércitos con una simple quijada de burro. El pueblo lo veía como un héroe, los enemigos lo temían como a un demonio. Pero dentro de su corazón, la semilla de la autodestrucción ya germinaba, la lujuria. A Sansón no le perdía el poder, lo perdían las mujeres, una tras otra, filisteas, extranjeras, prohibidas. El hombre que podía derrotar a 100 soldados no podía vencer un par de pestañas y una sonrisa. Su primera caída fue con una mujer de Timnat. Sus padres le rogaron que buscara una esposa entre su propio pueblo, pero Sansón no escuchó. «Ella me agrada», respondió, una frase que en la Biblia resuena como preludio del desastre. Aquella boda terminó en muerte, en traición y en un fuego que arrasó campos enteros. Y sin embargo, Sansón siguió el mismo patrón. Cada error lo repetía con más intensidad, como si buscara inconscientemente su propio final. Hasta que un día, en el valle de Sorek, la conoció, Dalila. Su nombre significa la que debilita, y eso fue exactamente lo que hizo. Dalila no era una mujer cualquiera, era bella, inteligente y sobre todo, paciente. Los filisteos le ofrecieron una fortuna para descubrir el secreto de la fuerza de Sansón, y ella aceptó, pero no con violencia, sino con dulzura, porque sabía que el poder del héroe no estaba en sus músculos, sino en su corazón. Noche tras noche, entre caricias y palabras suaves, Dalila lo fue desarmando. «Dime, amor mío, ¿de dónde viene tu fuerza?». Al principio Sansón bromeaba. «Si me atan con 7 cuerdas frescas, me debilitaré». Ella lo hizo, y él las rompió como hilos. Luego mintió de nuevo, otra vez. Pero Dalila no se rendía. El amor falso tiene más paciencia que el verdadero. Hasta que, cansado, Sansón cedió. El hombre que nunca se inclinó ante ningún enemigo,
se rindió ante una mujer. Le confesó su secreto. Mi fuerza está en mi cabello. Nunca ha sido cortado, porque soy nazareo desde el vientre de mi madre. Esa misma noche, mientras él dormía con la cabeza sobre sus piernas, Dalila llamó a los filisteos. Entraron en silencio, cortaron su cabello y con él su destino. Cuando Sansón despertó, ya no era el hombre de antes. Intentó pelear, pero su fuerza lo había abandonado. Fue capturado, torturado, cegado, encadenado. Y el héroe de Israel se convirtió en espectáculo de circo. Los filisteos celebraron, lo exhibieron como trofeo, lo humillaron públicamente, lo obligaron a girar una rueda como bestia de molino. Las mujeres que antes lo adoraban, ahora se reían de su ruina, y el hombre que había matado leones con las manos, ahora no podía ni encontrar el suelo con los pies. Pero el castigo se convirtió en purificación. En la oscuridad de su ceguera, Sansón empezó a entender. Cada golpe de molino era una oración muda, cada lágrima, un arrepentimiento, y su cabello, símbolo de su pacto, comenzó a crecer otra vez, hasta que un día los filisteos organizaron un gran banquete en honor a su dios Dagón. Miles de personas se reunieron en el templo para burlarse del hombre caído. Trajeron a Sansón encadenado, lo colocaron entre las columnas principales para que el público lo viera mejor. Él levantó la cabeza hacia el cielo y murmuró la última oración de su vida. Señor, fortaléceme solo una vez más. Y con un grito que estremeció el templo, apoyó sus manos en las columnas y empujó con todas sus fuerzas. Las piedras temblaron, las vigas se partieron y el techo colapsó. Miles murieron, entre ellos Sansón. Murió aplastado por su propio acto. El hombre que había destruido ejércitos se destruyó a sí mismo. Los sabios dirían después que Sansón fue un espejo de Israel, fuerte cuando obedecía, débil cuando se entregaba al deseo, un héroe trágico, no por su destino, sino por su elección, porque en la Biblia el pecado de Sansón no fue amar a Dalila, fue amar más el placer que su propósito, y así su historia se convirtió en advertencia eterna. El poder sin disciplina no es fuerza, es suicidio lento. Dalila cortó su cabello, pero no su memoria. Cada vez que el deseo vence al propósito, Sansón muere otra vez. Y cada vez que alguien se levanta después de caer, su fuerza renace. Pero lo que viene ahora es aún más oscuro, porque el siguiente nombre no fue un héroe ni un sabio, fue un rey pagano, un dios en su propia mente, un hombre que despreció las súplicas de un pueblo entero y desafió directamente la voluntad del cielo. En quinto lugar, el faraón del Éxodo, el hombre que desafió al cielo. Hay nombres que se desvanecen con el tiempo, y hay otros que se graban en piedra, no por su gloria, sino por su arrogancia. El faraón del Éxodo pertenece a esa segunda categoría. Un hombre que se creyó Dios y terminó ahogado intentando escapar de uno. El libro del Éxodo no menciona su nombre. Algunos historiadores lo asocian con Ramsés II, otros con Merneptah, pero su identidad real no importa. Lo que importa es su pecado, la soberbia absoluta. Era el hombre más poderoso del mundo. Su palabra era ley, su aliento era decreto y su imagen objeto de adoración. Bajo su mandato, Egipto era el imperio más rico y temido de la tierra. Sus templos tocaban el cielo, sus ejércitos cubrían el desierto como una plaga de lanzas, y en medio de ese poder casi divino había un pueblo de esclavos, los hebreos, hombres y mujeres reducidos a números usados para construir los monumentos de su orgullo. Hasta que un día, entre las arenas del desierto, apareció un hombre. Un fugitivo, un pastor, un hebreo, que había sido criado en su propia corte, su nombre Moisés, y con él una orden que ningún monarca estaba preparado para escuchar. Así dice el Señor, deja ir a mi pueblo. El faraón sonrió, una sonrisa de superioridad, de incredulidad. ¿Quién es ese Señor para que yo obedezca su voz?
Esa pregunta fue el comienzo de su ruina. Entonces vinieron las plagas. 10 golpes directos contra el corazón del imperio más poderoso del mundo. Cada una, un mensaje. Cada una advertencia. El agua del Nilo, fuente de vida, se convirtió en sangre. Las ranas invadieron los templos, los piojos, las moscas, las pestes, las úlceras. El gran Egipto, que creía dominar la naturaleza, se vio dominado por ella, pero el faraón se negó a ceder. Su corazón, dice la Biblia, se endureció. La palabra se repite una y otra vez como un martillo. El corazón del faraón se endureció, no por ignorancia, sino por orgullo. Prefería ver morir a su pueblo antes que reconocer que había alguien más grande que él. Cada plaga era una batalla psicológica, y mientras Moisés hablaba en nombre de un Dios invisible, el faraón respondía con silencio y furia. Prometía liberar a los hebreos, y luego se retractaba. Era un ciclo de mentiras, miedo y venganza, hasta que llegó la 10ª plaga, la noche en que el ángel de la muerte recorrió Egipto, cada casa, cada calle, cada palacio. El grito de las madres egipcias resonó hasta las estrellas. El primogénito del faraón también murió. El hijo del Dios viviente, muerto por la voluntad del verdadero. Solo entonces, quebrado por el dolor, el faraón cedió. Idos, dijo, servid a vuestro Dios. Pero el orgullo no muere tan fácil. Apenas los hebreos partieron, el faraón cambió de opinión. ¿Qué he hecho? He dejado ir a mis esclavos, y ordenó a su ejército perseguirlos. Carros, caballos, lanzas, una nube de polvo levantada por miles de soldados avanzando hacia el desierto. Los alcanzaron junto al Mar Rojo, y allí el faraón vio el milagro que marcaría su destino. Moisés levantó su bastón. El mar se abrió. El pueblo cruzó entre 2 muros de agua, y cuando los egipcios intentaron seguirlos, las aguas se cerraron. La escena fue apocalíptica, carros volando, caballos ahogándose, soldados gritando mientras la corriente los tragaba. El faraón, que había nacido creyéndose eterno, vio cómo su ejército se deshacía bajo las olas, su imperio, símbolo del poder humano, reducido a silencio. Durante siglos, los escribas contaron esa historia no como una simple tragedia, sino como un juicio universal. El faraón no murió por las plagas, ni por Moisés, ni por Dios. Murió por sí mismo, por no saber inclinar la cabeza. Por creer que podía negociar con el cielo. La arqueología moderna no ha encontrado su cuerpo. Ninguna tumba real lleva su nombre con certeza, y algunos dicen que es justo así. Un hombre que quiso ser Dios no merece tumba. El faraón del Éxodo no fue simplemente cruel. Fue el espejo de la humanidad cuando se endiosa, cuando confunde poder con divinidad, control con eternidad. Y su historia sigue viva cada vez que alguien dice, nadie puede obligarme a ceder. El faraón no perdió una guerra, perdió su alma, y en el fondo del mar, bajo toneladas de silencio, todavía se oye su eco como advertencia eterna. ¿Quién es ese Señor para que yo obedezca su voz? Pero el viaje no termina aquí, porque si el faraón fue el símbolo de la soberbia imperial, el siguiente personaje llevó la corrupción a un nivel aún más íntimo, la traición. Un hombre que caminó junto al Mesías, que escuchó su voz, comió con él, lo besó en la mejilla y lo vendió por 30 monedas. En cuarto lugar, Judas Iscariote, el amigo que traicionó a Dios. De todos los nombres escritos en las páginas sagradas, ninguno pesa tanto como este, porque Judas no fue un enemigo de Jesús, no fue un soldado romano, ni un fariseo, fue su amigo, su discípulo, su confidente, el hombre que compartió el pan con él y que luego lo entregó con un beso. Ninguna historia duele tanto, porque ninguna traición fue tan pura. Judas representa el misterio más oscuro del alma humana. ¿Cómo alguien puede convivir con la luz todos los días y aún así elegir la oscuridad? Cuando Jesús eligió a sus 12 discípulos, Judas estaba entre ellos. Era inteligente, educado, calculador,
tan confiable que le entregaron el dinero del grupo. Era el tesorero, el que administraba las ofrendas, el encargado de las finanzas. Pero el dinero es un espejo peligroso. Refleja lo que uno es en realidad. Mientras los otros discípulos veían milagros, Judas veía oportunidades. Mientras Jesús hablaba de perdón, él pensaba en poder. Era el discípulo moderno antes del tiempo, pragmático, analítico, ambicioso. Y en ese pragmatismo se gestó la semilla de su ruina. Cuando comprendió que el reino de Jesús no sería de oro ni de espadas, sino de amor y sacrificio, Judas se decepcionó. Quería un Mesías político, no un cordero, un trono, no una cruz, y así el amigo se transformó en traidor. Una noche, mientras el grupo descansaba en Betania, Judas vio una escena que selló su destino. Una mujer rompió un frasco de perfume carísimo y ungió los pies de Jesús. El aroma llenó la casa, pero Judas frunció el ceño. ¿Por qué este desperdicio? Ese perfume podría haberse vendido por 300 denarios y el dinero dado a los pobres. Jesús lo miró y le respondió con calma: «Déjala, lo ha hecho para mi sepultura». Esa frase perforó el corazón de Judas. En su mente sonó como un fracaso, un Mesías que habla de morir, un líder que acepta el derroche cuando el pueblo sufre. Esa noche, Judas se levantó en silencio y fue directo al palacio de los sacerdotes. Allí pronunció las palabras más frías de la historia: «¿Qué me daréis si os lo entrego? 30 monedas de plata, el precio de un esclavo». Así se tasó al Hijo de Dios. La escena de la traición es tan famosa que ya parece leyenda, pero en su sencillez reside el horror. En el huerto de Getsemaní, bajo la luz pálida de la luna, Jesús oraba con lágrimas en los ojos. Sus discípulos dormían, y entre las sombras llegó Judas, acompañado por soldados con antorchas. Se acercó a su maestro. «Salve, Rabí», dijo, y lo besó. Ese beso, el gesto más íntimo del afecto humano, se convirtió en símbolo eterno del engaño. El amor convertido en trampa, la fe convertida en precio, el corazón convertido en moneda. Jesús lo miró con tristeza, no con odio. «¿Con un beso entregas al Hijo del Hombre?», fue la última pregunta que Judas escuchó de su voz. Y desde entonces, el silencio lo devoró. Las Escrituras dicen que cuando vio a Jesús condenado, Judas sintió remordimiento. Arrojó las monedas en el templo, gritando: «He pecado entregando sangre inocente». Pero ya era tarde. El eco de sus palabras se perdió entre los muros del santuario. Los sacerdotes recogieron el dinero y compraron con él un campo, el campo del alfarero, lugar de entierro para los extranjeros. Y allí, dicen, Judas terminó su vida. Se ahorcó, colgado de la rama de un árbol seco, un hombre que conoció a Dios en persona y eligió la soga. Su muerte fue tan simbólica como su traición, porque Judas no solo traicionó a Jesús, traicionó el amor, la confianza, la esperanza de toda la humanidad. Y sin embargo, su figura no es solo maldad pura, es tragedia. Es el recordatorio de que incluso los elegidos pueden caer. Durante siglos, los teólogos discutieron su destino. ¿Está condenado eternamente o fue perdonado? Algunos dicen que su arrepentimiento fue real, pero que no tuvo la fe suficiente para creer en el perdón. Otros lo ven como el instrumento necesario del plan divino. Sin Judas no habría cruz, sin cruz no habría redención. Una paradoja divina, el traidor que permitió la salvación. Pero esa paradoja no borra su culpa, porque al final Judas no vendió a Cristo por dinero, lo vendió por duda, por querer entender el misterio con lógica humana, y el resultado fue su propia destrucción. Judas Iscariote no fue solo un traidor, fue el espejo del alma humana cuando se cansa de esperar, el símbolo de la fe que se pudre cuando se mezcla con ambición, y su beso frío y eterno sigue repitiéndose cada vez que la fe se convierte en moneda de cambio. Pero si Judas vendió al Hijo de Dios, el siguiente hombre persiguió a su pueblo entero. Un rey que se creyó elegido, pero actuó como verdugo.
un tirano que convirtió el nacimiento de Cristo en una masacre. En tercer lugar, Herodes el Grande, el rey que intentó matar la promesa de la humanidad. Durante siglos, su nombre fue sinónimo de poder absoluto. Un monarca hábil, estratega, constructor de templos, palacios y ciudades enteras. El hombre que reconstruyó Jerusalén, que levantó el majestuoso templo del Señor, que dio prosperidad al reino. Herodes el Grande, el rey que todo lo podía, el rey que lo tenía todo. Y también el rey que perdió la razón, porque Herodes no gobernaba con fe, gobernaba con miedo, y el miedo, cuando se mezcla con poder, siempre termina en sangre. Su historia es la historia de un genio político envuelto en locura. Nació como un líder brillante, fue nombrado rey de Judea por el mismísimo Senado romano. Un título que mezclaba la religión con la política, el cielo con el imperio. Y durante años, Herodes jugó ese juego con perfección. Sabía hablar el idioma de Roma y el de los judíos. Sabía cuándo arrodillarse ante César y cuándo fingir devoción a Dios. Pero en su interior solo servía a un Dios, el poder. Y como todos los que adoran el poder, Herodes comenzó a ver enemigos en todas partes. En sus generales, en sus ministros, en su familia, incluso en su propia esposa Mariana, a quien amaba con obsesión. Cuando los rumores de conspiración llegaron a sus oídos, Herodes no dudó, mandó ejecutarla, y luego, consumido por la culpa, lloró durante días. Decía que la escuchaba por las noches, que su voz lo llamaba desde los muros del palacio. Pero no era arrepentimiento, era paranoia, porque un hombre que mata por miedo siempre termina temiendo a sus propios fantasmas. Y entonces llegó el episodio que selló su destino. Los sabios del Oriente, magos, astrónomos, viajeros, llegaron a Jerusalén con una noticia que sacudiría el trono. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Hemos visto su estrella y venimos a adorarlo. Herodes los recibió con cortesía, pero su corazón ardía de furia. Un nuevo rey, uno que nacería para reemplazarlo. Para un hombre que había matado a su propia esposa y a sus hijos por miedo a perder el poder, aquella noticia era intolerable. Vayan, les dijo, busquen al niño, y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Una mentira disfrazada de piedad, porque en su mente ya había tomado una decisión. El Mesías debía morir. Los sabios, advertidos en sueños, nunca regresaron. Y cuando Herodes comprendió que lo habían engañado, su ira se desató como una tormenta. Ordenó una de las masacres más terribles de la historia, la matanza de los inocentes. «Matad a todos los niños varones menores de 2 años», gritó. El sonido de los pasos de los soldados resonó en las calles de Belén. Las madres intentaban esconder a sus hijos, los abrazaban, los cubrían con mantas, los metían en cestas, en tinajas, en los rincones más oscuros, pero la orden era clara. Ningún varón debía sobrevivir, y el llanto de esas madres se convirtió en eco eterno, un grito que la historia aún escucha. Voz fue oída en Ramá, llanto y gran lamentación, Raquel llorando a sus hijos, y no quiso ser consolada porque perecieron. Mientras tanto, José y María huían hacia Egipto con el niño. Guiados por un sueño, escaparon de la furia del rey. Herodes buscó, investigó, interrogó, pero no logró hallarlos, y con cada fracaso su mente se desmoronaba un poco más. Los historiadores cuentan que hacia el final de su vida, su paranoia se había vuelto insoportable. Sufría fiebres, delirios, ataques de ira. Veía enemigos en cada sombra. Mandó ejecutar a su hijo Antípatro, sospechando que planeaba traicionarlo. Había matado ya a 3 de sus hijos, y en su lecho de muerte dio una última orden monstruosa. Cuando yo muera, ejecutad a los nobles de Judea, para que todo el país llore, aunque no sea por mí. Por suerte, nadie obedeció esa orden, pero el deseo quedó escrito. Murió solo, enfermo, odiado y temido. El rey que había intentado matar a Dios terminó derrotado por la muerte.
Herodes el Grande no fue simplemente un tirano. Fue el retrato perfecto del alma humana cuando se obsesiona con el control. Un hombre que creía poder detener el destino con espadas, dinero y sangre, y que terminó descubriendo que ni el poder puede detener una profecía, porque el niño al que intentó destruir sobrevivió, y el nombre de aquel niño, Jesús, se volvió eterno, mientras el suyo se volvió maldición. Durante siglos, los historiadores intentaron rescatar la imagen de Herodes, el gran constructor, el arquitecto, el estadista. Pero los creyentes lo recuerdan por lo único que realmente construyó: una montaña de cadáveres inocentes para sostener su trono. Herodes no luchó contra un rival, luchó contra el cielo, y en esa batalla el cielo no necesitó pelear, solo esperó. Porque el tiempo destruye a los reyes, pero preserva las promesas, y así el grande se convirtió en símbolo de la más pequeña de las almas. Un monumento al miedo, la vanidad y la condena. Pero si Herodes intentó matar a un niño, el siguiente nombre en nuestra lista intentó asesinar a toda una generación de inocentes. Una reina que se hizo leyenda por su maldad, por su sed de sangre, por su desprecio absoluto a lo divino. En segundo lugar, Jezabel, la reina que convirtió el altar en un trono de sangre. Su nombre aún hoy se pronuncia con temor: Jezabel, la mujer que en cada sermón y cada profecía representa la corrupción, la lujuria y la manipulación espiritual. Pero su historia va más allá de los mitos, porque Jezabel no fue solo una reina malvada. Fue una estratega, una política sin escrúpulos, una mujer que entendió que el poder no se hereda, se toma. Era hija de Etbaal, rey de Sidón, una nación extranjera que adoraba al dios Baal, señor de las tormentas y de la fertilidad. Cuando se casó con el rey Acab de Israel, su matrimonio no fue por amor, sino por política. Una alianza entre dos reinos. Pero con ella, Jezabel llevó algo más que su belleza y su linaje, llevó su religión. Y esa religión, con sus templos, sacerdotes y rituales, comenzó a devorar lentamente el corazón espiritual de Israel. Desde el principio, Jezabel mostró quién era. Mandó construir un gigantesco templo a Baal en Samaria, el centro del reino. Trajo consigo a 450 sacerdotes de Baal y 400 profetas de Asera, dioses paganos que exigían sacrificios humanos y orgías rituales como ofrendas. El olor del incienso y la carne quemada llenaba el aire de la capital, y el pueblo que antes oraba al Dios de Abraham comenzó a arrodillarse ante los ídolos de madera y piedra. Jezabel no imponía su fe con argumentos, sino con terror. Persiguió y asesinó a los profetas de Yahvé, destruyó sus altares y confiscó sus tierras. Quien se atrevía a hablar en contra de ella desaparecía antes del amanecer. La reina había convertido el culto pagano en un mecanismo de control político. La idolatría ya no era una religión, era su ejército. Pero entonces apareció su enemigo más implacable, el profeta Elías, un hombre solitario, de túnica desgastada y mirada ardiente, que se atrevió a desafiarla públicamente. Se enfrentó a sus profetas en el Monte Carmelo en un duelo que quedó grabado en la historia. 2 altares, 2 dioses, un solo desafío: el Dios que responda con fuego. Ese será el verdadero Dios. Los profetas de Jezabel clamaron durante horas, danzaron, se cortaron con cuchillos, pero nada ocurrió. Entonces Elías levantó su altar, lo empapó con agua, oró una sola vez, y el fuego cayó del cielo. Consumió la madera, las piedras, el agua, todo. El pueblo cayó de rodillas gritando: «Jehová es el Dios». Y en ese momento, el poder de Jezabel comenzó a tambalearse. Pero la reina no se rindió. Cuando supo que Elías había ejecutado a sus profetas, juró venganza. «Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana no hago con tu vida como con la de ellos». Su furia fue tan intensa que el profeta huyó al desierto, temblando de miedo. Así era Jezabel,
una mujer capaz de hacer huir al propio mensajero de Dios. Y aún así, su pecado mayor no fue el paganismo, ni la sangre derramada, sino su capacidad para justificarlo todo en nombre del poder. El episodio más infame de su reinado ocurrió con un hombre inocente llamado Nabot. Nabot tenía una pequeña viña junto al palacio real. El rey Acab la codiciaba, pero Nabot se negó a venderla. Esa tierra es herencia de mis padres. El rey se marchó frustrado, abatido como un niño. Jezabel lo vio y le preguntó: ¿reinas tú sobre Israel o no? Levántate, come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot. Esa misma noche escribió cartas con el sello del rey, acusando falsamente a Nabot de blasfemia. El hombre fue apedreado hasta morir, y cuando la noticia llegó, Jezabel sonrió. Levántate y toma posesión de la viña. Ya no vive, ha muerto. Fue el crimen perfecto, un asesinato disfrazado de justicia, y con eso Jezabel selló su condena eterna. Elías volvió y la enfrentó. La miró directamente a los ojos y pronunció la profecía que heló el aire del palacio. Los perros lamerán tu sangre en el mismo lugar donde lamieron la de Nabot. Pasaron los años. El rey Acab murió en batalla, y Jezabel, envejecida pero aún poderosa, se encerró en su palacio de Jezreel. Cuando oyó que el general Jehú venía para destronarla, se maquilló, se peinó, se adornó. Sabía que el fin se acercaba, pero no pensaba morir débil. Miró por la ventana y le gritó: «¡Paz, Simri, asesino de su señor!». Jehú levantó la vista y dijo a los eunucos: «Arrojadla», y la arrojaron. Su cuerpo cayó desde la ventana, se estrelló contra el suelo y la sangre salpicó las paredes y los caballos. Jehú entró, comió, bebió y luego ordenó que la enterraran, porque era hija de rey. Pero cuando salieron, ya no quedaba nada, solo el cráneo, los pies y las manos. Los perros se habían comido el resto, cumpliendo así la profecía. Así murió Jezabel, la reina del engaño, la mujer que desafió al cielo con su belleza y su crueldad. Una figura que el tiempo transformó en arquetipo del mal femenino, pero que en el fondo representa algo más profundo: la corrupción de la espiritualidad cuando se mezcla con el poder. Porque Jezabel no fue una bruja, fue algo peor, una política con alma de ídolo. Y mientras existan aquellos que usan la fe para manipular, el nombre de Jezabel seguirá vivo como advertencia y espejo. Y ahora llegamos al final, el primer lugar, el origen de toda degeneración humana. El pecado que inauguró la historia del mal, el primer hombre que derramó sangre inocente y caminó sobre la tierra maldita. En primer lugar, Caín, el hermano que inventó el crimen. Antes de que existieran reyes, profetas, imperios o religiones, hubo dos hermanos, dos hijos nacidos del mismo vientre, criados bajo el mismo sol, alimentados por las mismas manos. Sus nombres eran Caín y Abel, y entre ellos nació el primer amor fraternal y el primer odio. La historia de Caín no es solo la historia del primer homicidio, es la historia de la humanidad entera cuando el ego se impone sobre el alma. Es la historia del primer ser humano que miró el rostro de su hermano y vio en él un enemigo. Caín era agricultor, trabajaba la tierra con sus manos, domaba el suelo con esfuerzo. Su vida era sudor, herramientas y paciencia. Abel, en cambio, era pastor. Su mundo eran los rebaños, la brisa, los animales. Dos oficios distintos, dos caminos hacia el mismo Dios. Ambos ofrecieron sacrificios al Creador. Abel presentó lo mejor de su rebaño, las primicias, los corderos más sanos, los más puros. Caín ofreció frutos de la tierra, granos, cosecha, pero no lo mejor. Y la diferencia no estaba en la ofrenda, sino en el corazón. La Biblia dice: Dios miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín. Y así nació el veneno más antiguo del alma humana, la envidia. Caín miró a su hermano y vio en él lo que no podía ser, lo justo, lo amado, lo aceptado. Y esa mirada se convirtió en fuego.
Un fuego que empezó como resentimiento y terminó como asesinato. Una tarde Caín llamó a su hermano. Salgamos al campo. Abel fue sin sospechar nada. Quizás le habló de trabajo, del clima, de los animales. Quizás incluso rió. Y entonces, cuando nadie miraba, Caín lo golpeó. 1, 2, 3 veces, hasta que el cuerpo cayó y el silencio del campo se llenó con el primer grito de muerte de la historia. El suelo que antes daba fruto ahora bebía sangre. Y Dios habló: ¿Dónde está tu hermano Abel? Caín respondió con la frase más fría jamás pronunciada: ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Esa pregunta, lanzada al cielo, sigue resonando hasta hoy, porque en ella no hay solo culpa, hay desprecio, hay indiferencia. El mismo espíritu que siglos después justificaría guerras, genocidios y traiciones. Dios le respondió: la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y lo maldijo, no con la muerte, sino con algo peor, el exilio. Maldito seas de la tierra que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano. Cuando labres el suelo, no te dará más su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Caín cayó de rodillas. Mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Y Dios, incluso en medio del juicio, mostró misericordia. Puso una marca sobre él, una señal invisible, una marca que lo protegía de ser asesinado. Una paradoja. El primer asesino protegido por Dios. Así, Caín se convirtió en el primer hombre condenado a vagar, el primer fugitivo, el primer símbolo del alma humana perdida. Durante generaciones, su nombre fue susurrado como advertencia. Los antiguos decían que su sombra caminaba entre los desiertos, que su mirada hacía marchitar la tierra, que su voz podía oírse entre los vientos del este. Otros afirmaban que fundó ciudades, que tuvo descendencia, que enseñó a los hombres el metal y las armas. En cualquier caso, Caín no desapareció, solo cambió de rostro. Porque cada vez que alguien envidia el éxito ajeno, cada vez que el orgullo mata la empatía, cada vez que la ira vence al amor, Caín vuelve a alzar su mano. Caín fue el primero en aprender que el verdadero castigo no es la muerte, es vivir sabiendo lo que hiciste. Es caminar por el mundo sabiendo que el suelo tiembla bajo tus pies porque una vida inocente duerme bajo él. Y quizás lo más aterrador de todo es que Dios nunca dejó de hablarle. Le habló incluso después del crimen, porque Caín no fue destruido, sino recordado como advertencia, como espejo, como el inicio de toda degeneración humana. Caín no fundó un reino, ni una religión, ni una leyenda. Fundó el miedo al otro, al hermano, al reflejo. Y su marca, invisible, no murió con él. Sigue viva en cada corazón que prefiere competir antes que amar, en cada mente que envidia antes que celebra, en cada mano que hiere para sentirse fuerte. Y así termina nuestra lista. 10 nombres, 10 historias, 10 espejos de lo peor y lo más oscuro de la humanidad, desde el paraíso hasta el trono, desde el beso de un amigo hasta el grito de una madre. Todos ellos nos recuerdan algo, que el mal no empezó en el infierno, empezó en el corazón humano. Y si algo nos enseña Caín, es que la degeneración no es solo un acto, es una elección. Fin. Los 10 personajes más degenerados de la historia bíblica. ¿Cuál de estos nombres te impactó más? ¿Crees que alguno merecía redención? Déjalo en los comentarios. Y si este video llega a 10,000 likes, en la próxima entrega revelaremos los 10 milagros más escalofriantes del Antiguo Testamento. Porque donde hay fe, también hay misterio.